Juegos Olímpicos Río 2016, final por equipos de gimnasia artística. En las clasificatorias, el equipo de Estados Unidos había arrasado con 14 medallas y aquella tarde se marcaría un hito en la historia. Cerca de las 16 horas, todas las participantes ya habían hecho su rutina y restaba solamente una persona por demostrar qué era lo que tenía preparado para hacer en la rutina en suelo: Simone Biles. La norteamericana se encontraba en su mejor momento. Era campeona mundial 4 veces consecutiva y se encaminaba en ser la gimnasta más laureada de la historia. Cuando llegó su turno, Biles demostró de lo que estaba hecha. En una demostración de potencia y de audacia, Biles realizaría el salto más extraordinario jamás antes visto en una competencia de gimnasia artística en un juego olímpico: el triple doble. El triple doble consiste en 2 giros hacia atrás, mientras la propia gimnasta gira 3 veces sobre su propio eje. Para poder realizar este salto, la preparación física que requiere el atleta no solamente es extraordinaria desde el punto de vista atlético, sino además de la flexibilidad y de la capacidad de movimiento suficiente que necesita para ubicarse en el espacio, aplicar fuerza y despegarse del suelo, y también tener la capacidad suficiente de recibir su propio peso a la hora de caer. El cuerpo humano tiene la sorprendente capacidad de moverse en su voluntad de una manera hasta que a un ingeniero le costaría imaginarse. Tanto una gimnasta como un skater pueden hacer movimientos con su cuerpo que ponen a prueba la física newtoniana. Y explicar y entender estos propios movimientos y la capacidad que tiene el cuerpo de realizarlos es rol del entrenador, y entenderlo es muy importante para saber por dónde llevar un plan de entrenamiento. Hoy en Trainability hablaremos de la movilidad. Explicaremos en un concepto muy amplio qué es la capacidad de movimiento, qué diferencia existe entre la movilidad y la flexibilidad, cómo podemos lograr tener mayor capacidad de movimiento y mayor movilidad, y cómo de esta manera puede beneficiar al ser humano en su día a día. Y comencemos definiendo qué es la movilidad. La movilidad es la capacidad que tiene una articulación de efectuar un movimiento en todo su rango o su amplitud de movimiento. La flexibilidad, por otro lado, sería la capacidad que tiene el músculo de estirarse y de los componentes elásticos de estirar los puntos de inserción o alejar los puntos de inserción. Durante mucho tiempo confundimos la movilidad con la flexibilidad. Es decir, creíamos que la flexibilidad tenía un componente directamente relacionado con la propia movilidad que tenía la articulación. Si una articulación no se podía mover, era porque un músculo limitaba su capacidad de movimiento. Esta es una mirada bastante obtusa del movimiento, porque creemos que solamente los componentes mecánicos hacen el movimiento humano. Pero como pudimos ver en el salto que realizó Simone Biles, la capacidad de movimiento no solamente depende de los componentes musculares y elásticos, sino también de la capacidad que tiene la articulación de moverse y del sistema nervioso para regular todo lo que está sucediendo en el cuerpo. Y si hablamos del sistema nervioso, la capacidad que tenga la articulación de moverse está íntimamente relacionada con la potenciación que tenga el sistema nervioso sobre los músculos de la articulación o la inhibición que genere el sistema nervioso sobre la propia articulación. Un ejemplo muy claro de esto es una persona que es sometida a una anestesia general. Si el músculo estuviese acortado o si los puntos de inserción del músculo estuviesen demasiado próximos, pongamos el ejemplo, los isquiotibiales, los músculos de la parte posterior de la pierna, si estuviesen el músculo acortado, cuando la persona está anestesiada no podríamos levantar la pierna de la persona, y como sabemos, una persona anestesiada puede tener cualquier rango de movimiento. O lo mismo podría pasar, en un ejemplo un poco más extraño, lo mismo podría suceder con un cadáver. Si un cadáver tiene los músculos acortados, no podríamos moverlo, y sin embargo sí. Entonces tiene que haber un componente que hace al movimiento que no es solamente la parte muscular. Y es ahí donde entra el papel del sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por 2 partes. El sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está formado por 33 pares neuronales. El sistema nervioso central tiene la función principal de procesar e interpretar la información
que obtenemos tanto del medio externo como del medio interno. Esta información que llega a nuestro cerebro tiene que ser muy rápidamente interpretada y de eso sacar una idea clara y darnos una solución al respecto. Pongamos un ejemplo. Si por ejemplo yo me regreso a mi casa en la noche y regreso con los auriculares puestos, estoy escuchando música y voy camino a mi hogar, supongamos que es una noche cerrada donde no se ve mucho y escucho algún ruido alrededor o siento que algo me pasa cerca o siento un olor extraño, todo nuestro sistema de alarmas, nuestras capacidades de interpretar la situación se van a poner alerta para darle información al sistema nervioso de que algo está aconteciendo ahí fuera. De la misma manera, nuestro cuerpo obtiene información de los receptores internos para tener una idea de lo que está sucediendo dentro de nuestro organismo. En los músculos y en los tendones tenemos receptores que nos dan información de qué tan estirados se encuentran los músculos y los tendones y de esa manera poder darle información al sistema nervioso y que el sistema nervioso decida qué hacer con estos músculos. En los músculos se encuentran los usos musculares, que son esos receptores al estiramiento del tejido muscular, y en el tendón se encuentran los órganos tendinosos de Golgi, que son también estructuras que van a darle información al sistema nervioso de qué tan estirado se encuentra el tendón. Según la respuesta que tenga nuestro sistema nervioso ante ese estiramiento, responderá o acortando el músculo o evitando que se estire o permitiéndole una mayor capacidad de movimiento tanto a la articulación como al propio músculo. Es decir, que la movilidad y el estiramiento están mucho más involucrados con el sistema nervioso y con esa respuesta que tenemos ante el estiramiento que la capacidad que tenga el músculo de estirarse o del tendón de estirarse. Entonces aquí llegamos al meollo de la situación. La falta de movimiento es lo que genera la inhibición del sistema nervioso y por ende la desactivación de la musculatura, y la sobreactivación del sistema nervioso es lo que hace esa hiperactividad en los músculos, lo cual también va a estar generando que ciertas hormonas como la adrenalina y el cortisol estén más secretadas a nivel del torrente sanguíneo y por ende nos sea mucho más difícil inhibir o relajar ese sistema nervioso sobreactivado. Entonces, ¿por dónde comenzamos si lo que quiero es mejorar mi movilidad? En primer lugar, que cualquier movimiento que quiero mejorar, la mejor forma de mejorarlo o lograr mayor amplitud de movimiento es entrenando el propio movimiento. Si yo quiero mejorar el rango de movimiento en una sentadilla, deberíamos hacer sentadillas y cada vez sentirnos más cómodos ingresando en determinados rangos articulares. Por ejemplo, si nuestro alumno no puede realizar una sentadilla profunda en forma correcta, lo que podríamos hacer es ir facilitando movimientos que le permitan ingresar en esa sentadilla profunda y lentamente mejorar en su amplitud de movimiento para que a la larga pueda realizarlo en forma efectiva. También solemos confundir el abordaje de la mejora de la movilidad con los estiramientos pasivos. Y en realidad, cuando hacemos un estiramiento pasivo, es decir, no realizamos fuerza y otra persona en forma externa nos estira un músculo, estamos intentando de incidir sobre el problema a través de la acción que tiene el sistema nervioso en forma paralela. Es decir, nuestro sistema nervioso está inhibiendo un músculo y yo quiero incidir sobre el músculo y no sobre el sistema nervioso. Para eso hay otras formas de mejorar la movilidad que son mucho más efectivas y que nos van a permitir ampliar mucho más el rango de movimiento porque va a ser en forma activa donde el individuo es el que realiza el movimiento y no otro que lo hace en forma externa. Un ejemplo para entender cómo podría ser un abordaje de la mejora de la movilidad en una cierta articulación, un cierto patrón de movimiento, podría ser una persona que a la hora de querer tocarse los pies no logra superar, por ejemplo, la altura de sus rodillas. Es decir, que cuando quiere alcanzar el piso, no alcanza con su mano el suelo y no llega mucho más de su rodilla. En este caso, deberíamos intentar de mejorar ese rango articular en el punto de estancamiento. Es decir, en el lugar en donde la persona siente ese tirón en los isquios que no le permite seguir bajando o en la parte posterior de la espalda que no le permite seguir descendiendo, tendremos que intentar de mejorar el movimiento en ese punto. Y para eso, el trabajo con cargas es la mejor manera
para ampliar o mejorar esa amplitud de movimiento. Por ejemplo, realizando un buenos días con barra, que sería colocar una barra en la parte posterior de la espalda y descender con las rodillas bloqueadas o apenas semiflexionadas, bajando hasta el punto en donde la persona siente ese tirón y sosteniendo en forma isométrica, con cierto peso sobre los hombros que me permita ir cada vez más y mejorar ese rango de movimiento, lo cual me va a ir informando a nuestro sistema nervioso que puedo ingresar en ese rango articular sin tener ningún tipo de problema y sin salir dañado por estar en ese movimiento. Lo mismo podría suceder en una sentadilla. Cuando desciendo la sentadilla y llego a los 90 grados, en donde tiendo a irme hacia adelante por falta de dorsiflexión en el tobillo o por poca movilidad en la cadera, si lo hago con peso sobre los hombros e intento sostener en forma isométrica esa posición final, manteniendo la tensión en ciertas partes del cuerpo, como pueden ser en los glúteos, y sostener el peso del cuerpo en la parte media del pie, lentamente voy a ir generando mayor amplitud de movimiento, no solo en la cadera, sino también en el tobillo, que van a ir cediendo para permitirme bajar más, todo gracias a que nuestro sistema nervioso percibe que en esa posición me siento protegido. Así que cuando hablamos de movilidad, no nos referimos solamente a cuerpos laxos, sin movimiento o estructuras que no tienen ningún tipo de resistencia, sino que la movilidad es la capacidad de moverse con control. Al igual que la estabilidad no es rigidez, porque lo rígido se rompe, la movilidad no debería ser laxitud, no debería ser una cosa que no tiene capacidad de movimiento y que se ve como sin estabilidad o sin capacidad de moverse. Es por eso que el trabajo con cargas sigue siendo una muy buena opción a la hora de mejorar la movilidad y poder utilizarla en las diferentes sesiones de entrenamiento. Y por último veremos por qué es tan interesante mejorar la movilidad. La mejora de la movilidad tiene beneficios no solamente desde el punto de vista del rendimiento, como estuvimos viendo en todos los ejemplos anteriores, sino también tiene una incidencia muy importante en el padecimiento de dolores y en la prevención de lesiones. Las personas que tienen una mayor amplitud de movimiento tienen menos dolencias lumbares, menos lesiones en las articulaciones como la rodilla y el tobillo, tienen mayor capacidad de movimiento en los hombros y tienen menores dolencias cervicales y torácicas. A su vez, las personas que tienen mayor movilidad también tienen una mayor prevención de lesiones porque pueden ingresar con mayor facilidad en diferentes rangos articulares. Esto tiene un ejemplo muy claro, por ejemplo, en los diferentes deportes. Aquellos deportistas que tienen mucha movilidad suelen lesionarse menos porque a la hora de realizar un movimiento que requiere fuerza y potencia, la estructura puede soportarlo porque en esa posición puede generar movimiento y puede soportar cargas. Pensemos, por ejemplo, en la articulación del tobillo. Si cuando realizo un cambio de dirección porque juego al fútbol o juego al básquet y mi tobillo no soporta ese movimiento, es muy probable que si tengo que generar fuerza, las posibilidades de un esguince sean mucho mayores sin movimiento que con movimiento. Entonces, aumentar esa capacidad de movimiento en la articulación del tobillo sería interesante en diferentes deportistas, al igual que en una persona normal. Si Doña Rosa quiere salir a hacer los mandados y pisa mal en una superficie que es medianamente inestable, las posibilidades de esguinzarse son mucho mayores si no tiene capacidad de movimiento que si lo tuviese. Ya sea que entrenes a algún deportista como Simone Biles o que seas una persona que quiere mejorar su calidad de vida o entrenes a alguna persona que tenga dolencia, entender que la capacidad de movimiento se mejora a través del abordaje sobre el sistema nervioso te va a ayudar a elegir mejor los ejercicios y de esa manera seleccionar un camino mucho más accesible y efectivo para que tu alumno mejore su capacidad de movimiento, su calidad de vida y su rendimiento. Espero te haya gustado y te veo en los próximos episodios de Trainability.